Hola y bienvenido a una nueva guía de Conqueror's Blade. Esta vez vamos a hablar de armas, particularmente de la espada corta y escudo, su función, las mejores runas, puntos de atributo, habilidades. Así que sin más preámbulos, comencemos. El héroe es el encargado de comandar las tropas y es el personaje que interpretarás en el juego. En Conqueror's Blade existen 13 tipos de armas, las cuales se clasifican mediante 3 tipos de armadura. La armadura pesada es una de ellas, y 5 son las armas que las componen en esa selección. Hoy hablaremos de una de ellas, la espada corta. Anteriormente, en el tema de unidades, hablamos que cada unidad cumple un rol. Con los héroes sucede lo mismo. Ahora vamos a ver cuál es la función del héroe que usa espada corta. Este arma posee las habilidades perfectas para encabezar un push, por lo tanto vas a estar al frente del cuerpo de ataque, y si posees una buena visión de juego, puedes aprovechar el momento justo para iniciar una jugada ventajosa, rompiendo la formación de unidades enemigas. Mediante una serie de configuraciones y habilidades que seleccionaremos más adelante en este video, prepararemos al héroe para que reciba todo el daño. Esto es muy importante debido a que solo una espada corta puede recibir el daño de varias unidades y héroes sin morir. Por el mismo motivo, puede aventurarse y atravesar las líneas enemigas y destruir artillerías o mantener objetivos de manera heroica. Presionando la tecla P, en la pestaña de personaje podrás ver el arma y las partes de la armadura de tu personaje. Haciendo clic derecho en cada una de ellas, podrás incrustarle runas que le darán ventaja a tu personaje. Algo a tener en cuenta es que las runas se reinician cada temporada. Podrás desbloquear todas a medida que vas subiendo de nivel. El nivel máximo de temporada para alcanzar todas las runas es el nivel 50. Para poder visualizar todas las runas, podemos ir a la letra P, pestaña personaje, al botón equipar runa y luego a todas las runas. Las runas se clasifican de acuerdo a la parte de la armadura o el arma del personaje. A continuación te muestro lo que para mí son las mejores runas para una espada corta y escudo, teniendo en cuenta que queremos que sea tanque. Cabe aclarar que las runas se reinician season tras season, así que es muy importante estar atento a las nuevas actualizaciones. Las runas de las botas son las que utilizo para todas las armas, la que te permite curarte mientras te mueves y te curan una mayor cantidad de vida por segundo. Ahora hablemos de atributos. Luego de haber colocado nuestra armadura y el arma y haber puesto las runas correspondientes, lo que vamos a buscar es llegar a las defensas hasta los 1000 puntos y el resto de puntos en entereza, o sea en vida. De nuevo, apretando la tecla P en la pestaña personajes, vamos a poder ver en el botón ver más detalles los atributos generales de nuestro personaje. Como podrán ver, lo que estoy haciendo es tratar de subir las defensas a 1000 puntos con los puntos que ya cuento en la tabla de atributos generales. Lo que queda hacer es subir todos los puntos que restan a el atributo entereza. Entonces, ¿cómo funcionan estos dos atributos? Lo que tenemos que saber en cuanto a los atributos de salud es que son los equivalentes a la entereza. A la entereza la aportan las runas, las armas, los puntos de atributo y también las armaduras. Por cada punto de entereza, tu salud aumenta 100 puntos. Por otra parte, cuando hablamos de los atributos defensivos, son equivalentes a la resiliencia. La resiliencia la aportan las runas, las armas, los puntos de atributo y también las armaduras. Por cada punto de resiliencia, tus defensas aumentan 3 puntos. Entonces, ¿cómo hacemos con los otros atributos? Bueno, en este caso no voy a poder explayarme más porque el video sería muy largo, pero si apoyan mucho a este canal y me lo preguntan en la caja de comentarios, con gusto haré un video específicamente sobre todos los atributos y cómo hacer que esos aumenten. Hablemos ahora de las habilidades. En cuanto a la primera habilidad, lanzamiento de escudo 3, me gustaría remarcar la velocidad de movimiento aumentada un 15% y también el efecto sobre el enemigo que reduce la velocidad un 50%. Esto hace que esta habilidad sea idónea a la hora de escapar del enemigo. En cuanto a carga con escudo, solo diremos que es una habilidad para derribar al enemigo. Acorazado es, bajo mi punto de vista, la mejor habilidad que posee la espada corta, por el motivo de que aumenta las defensas un 125% durante 8 segundos. Esto hace que la espada corta sea inmortal, y por lo tanto puede tomar todo el agro de los enemigos sin morir. El punto débil de esta habilidad es el debuff. Una vez que terminan esos 8 segundos, habrá 4 en donde te vas a debilitar y recibirás un 15% de daño aumentado. Quizá una buena combinación luego de acorazado sería relámpago. Con relámpago aumentan las defensas un 20% durante 4 segundos y quizás el aspecto más importante de esta habilidad es mandar por los aires a los enemigos, o sea, romper la formación. Antes de terminar te voy a mostrar algunos tips sobre el uso del héroe
Debajo de la barra de salud vas a ver una barra blanca que eso simboliza la resistencia del héroe. Esta resistencia se agota a medida que corremos, rodamos o hacemos alguna habilidad especial. Te voy a dar algunos ejemplos. Presionando 2 veces la tecla A, S, D o W, dependiendo de hacia dónde queremos movernos, nos permitirá rodar. Rodar hace que tu héroe salga de una situación desventajosa rápidamente o colocarte detrás del enemigo para asestarle un golpe crítico. Además, si tienes el debuffo de quemarte, ya sea por una artillería o quizá por algún arquero de fuego, el rodar quita ese debuff rápidamente. También mientras corremos, o sea apretando la tecla Mayus, podemos asestar un golpe especial. Este golpe hace más daño pero consume resistencia. Otro punto a tener en cuenta es que la resistencia de tu héroe es independiente a la resistencia de tu caballo. Y por último, conviene nunca dejar que la resistencia llegue a 0, porque cuando llega a 0 tarda mucho más en volver a cargar. Este arma también posee un escudo, el cual podrás levantar haciendo clic derecho. Es muy importante que levantes el escudo en dirección hacia donde viene el ataque, ya que es una defensa de tipo direccional y no es un bufo. Antes de terminar me gustaría aclarar un par de cosas, porque no va a faltar la ratita come queso que va a decir: oh Soda, pero la espada corta no pega nada. A ver, rata, la espada corta es un gran arma. Si bien no tiene el daño de otras armas, tiene un gran beneficio a la hora de la batalla. Uno de los más importantes, y sobre todo el más importante para las personas que están empezando, es que vas a depender mucho de la tropa para hacer daño. Por lo tanto, necesitas estar muy cerca de la tropa, consciente de lo que está haciendo y pendiente de las habilidades. Tampoco quiere decir de que una persona que está empezando a jugar tenga que sí o sí empezar con la espada corta. Para nada, puede empezar con el arma que quiera. De hecho, lo dejo muy en claro en mi primer video. En resumen, la espada corta es un arma defensiva, un arma que puede hacer un gran aporte a tu equipo. Vas a divertirte mucho usándola, vas a poder tener una buena visión de juego, un buen manejo de tropa y un correcto uso de la estrategia de juego. Te agradezco que hayas llegado hasta acá. Te pido que me sigas en las redes sociales que dejo en la descripción y también que me dejes un comentario. Muchísimas gracias, gente. Se vemos. Chau, chau.